y mecánica cuántica. Entonces, bueno, ya que más o menos les dije un brevario histórico acerca de dónde surge teoría de espinores, ahora sí. Bueno, entonces lo que empezamos es con algo que se llama la ecuación diferencial espinorial. Está muy raro y además está escrita fisicosamente, digámoslo así. Entonces, eso de allí que aparece es la conexión, es spinor bundle connection, o sea, es una conexión espinorial. Tiene una relación ahí con la conexión de Levi-Civita que ya conocemos. Entonces, si no saben qué es una conexión, esencialmente la idea es como algo que ayuda a diferenciar campos vectoriales, ¿no? Así como muy llanamente. Entonces, ahora empieza con esta ecuación diferencial twistorial, pues lo que quiero ver es que el kernel de esta ecuación diferencial, lo que estoy tratando de resolver es encontrar un campo espinorial B que satisfaga esta ecuación. Esa pi de ahí es nada más otro campo espinorial, pero ese es constante, lo dejo fijo. Entonces, lo que quiero encontrar es un campo espinorial B que satisfaga esta cosa, sea lo que sea que signifique que es ser un campo espinorial, ¿no? Ahora, el espacio de soluciones, pues simplemente va a ser un espacio vectorial de dimensión 4 sobre los complejos, ¿de acuerdo? Y ese espacio de soluciones es lo que denotamos por T y es lo que llama Penrose como el espacio de twistores. Entonces, los elementos del espacio twistorial los vamos a denotar como twistores del tipo 1,0. Entonces, para que más los que ya han visto tensores, pues ya se pueden dar la idea de por qué se está dando este tipo de notación, porque va a haber pues, tensores de varios tipos, ¿no? Va a haber tipo PQ y cómo se van a construir, pues es similar a cómo se construye un tensor usualmente, ¿no? Que es haciendo productos tensoriales con otros twistores, digámoslo así. Entonces, y el espacio proyectivo twistorial, como Penrose lo define, es simplemente el espacio proyectivo de dimensión 3 sobre los complejos. ¿Sí? Es simplemente el espacio de líneas en C4, ¿de acuerdo? De líneas complejas. Bueno, ahí hay una imagen acerca de más o menos cómo se visualiza este espacio twistorial. Bueno, el espacio twistorial proyectivo es la imagen de siempre, la del pintor. Perdón, en la diapositiva anterior que eran algo así. Ahí prima. Son simplemente pues, índices. O sea, son como, o sea, los tienes que ir recorriendo, ¿no? O sea, son un buen de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, tienes que sustituir una por el espacio de Minkowski. En este caso, es una ecuación diferencial definida sobre el espacio de Minkowski, ¿no? Entonces, voy a tener 4 índices allí. Entonces, los tengo que ir recorriendo y tengo que encontrar algo que satisfaga todas ese montón de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, O sea, es un sistema de ecuaciones. exacto, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Oye, y ahí entonces eso tiene simetría es en dos. De hecho, sí hay unos tipos de simetría. Los tipos de simetría que, de hecho, gracias por recordarme, eh, eh, Penrose para desarrollar la teoría de tu historia es algo que se enfocó muy particularmente, es acerca de la invarianza conforme de la ecuación de Maxwell. Es decir, esta cosa va a permanecer invariante bajo transformaciones conformes. ¿Qué quiero decir por una transformación conforme? Simplemente a la métrica le aplico o sea, hago una nueva métrica, o como lo llaman los físicos. Es decir, la multiplico por un factor, una función suave, no cero, al cuadrado. Y esto básicamente hace, o sea, si yo le aplico esa transformación a esta cosa de aquí, la ecuación va a ser la misma, digámoslo así. O sea, va a tener la misma estructura, ¿de acuerdo? Ese es como un tipo de simetría. También disclaimer, no soy físico, soy matemático y mi interés particularmente es de teoría de números. Entonces, como que esto de aquí, pues ahora sí que lo estuve investigando, ahora sí que más como breviario. Igual si tengan una duda, pues no tengan problema en comentarme, pero eh, ahora vamos. Entonces, esa es la imagen clásica del pintor del espacio proyectivo, ¿no? Es decir, pues sí, o sea, como ustedes imagínense un par de... Imagínense que están viendo unos rieles de un tren, entonces el chiste es ver, dar un punto, o sea, como lo dijo un pintor, es que se intersectan en un punto muy lejano. Ese punto es el punto al infinito. Entonces, esto es básicamente la imagen usual acerca del espacio proyectivo. Y esos PT más, PT menos y ese del medio, es son twistores con lesividad positiva, negativa y nula.
¿Qué significa la helicidad? Simplemente es un número real que le asignamos a un twistor, ¿de acuerdo? O sea, doy una fórmula allí y los puedo dividir el espacio entre twistores de helicidad positiva, nula y negativa. Entonces, básicamente eso es lo que representa esa imagen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acabo de hablar, pues básicamente todo esto se desarrolla en el espacio de Minkowski. O sea, o bueno, esto de aquí ya había dicho que era C4. Pero es la complejificación del espacio de Minkowski, podríamos decirlo así. Este, entonces, otra, ¿cuál es la palabra? Una variación de teoría de twistores es teoría de twistores en el espacio euclidiano R4. Entonces, en el espacio euclidiano R4, pues ya no me fijo, o sea, esto, o sea, ya no me interesa ver la parte compleja, digámoslo así. Este, entonces, ahora me fijo en las partes reales. Y bueno, básicamente empieza dando una fibración. La fibración está de este estilo. Tengo mi espacio proyectivo tensorial, que es CP3, y doy un mapeo al espacio proyectivo cuaterniónico. Y bueno, voy a obtener el mapeo está dado de manera más explícita de otra forma que ahorita les anoto, pero no es tan importante. Bueno, igual lo puedo dar. Entonces esto va de CP3 al espacio proyectivo cuaterniónico. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Pues aquí, dándole en coordenadas homogéneas, pues manda esta cosa. Bueno, lo voy a poner como acá. Entonces manda tenemos este mapeo. Y este mapeo me va a dar una fibración de CP1. Entonces, dado ese mapeo, pues ahora sí le puedo fijarme en esto más bien como que tenga una estructura real, esencialmente. ¿Por qué? Porque esta es una álgebra de división sobre los reales. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, sí aquí, estos son números complejos, pero aquí, bueno, aquí los tengo que deshacer de otra forma, pero esencialmente ese es el mapeo. Igual ahorita lo explico un poco mejor más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, el espacio tensorial ahora va a tener otra forma en cuando lo vea simplemente en el espacio euclidiano usual. Vamos a identificar ahora como el espacio proyectivo tensorial como esta variedad real. Esa es una forma de identificarlo, R4 con CP1. Otra forma de identificarlo, bueno, aquí tengo que hacer como admitir algo, y es que esto simplemente lo encontré en un paper, no encontré bien cómo lo justifica, como siempre lo hacen los papers de física. Entonces, esta cosa de aquí, le puedo dar una estructura holomorfa, la cual dependa de cómo varío en un punto en CP1. Y resulta que la estructura holomorfa que yo le dé a esta variedad real va a tener una variedad holomorfa, va a tener una estructura de variedad holomorfa que va a ser isomorfa a esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? O1 más O1, que, bueno, para los que no sepan que es O1, es simplemente el haz vectorial canónico. Básicamente, cómo está definido es, pues doy mi recta proyectiva. Doy mi recta proyectiva. De hecho, hay un bonito teorema de clasificación de haces vectoriales de la recta proyectiva. Fue demostrado por Grothendieck. Pero básicamente, el haz vectorial O1, que aquí lo voy a dar más bien como una gavilla invertible, para los que sepan qué significa eso, pues esencialmente van a ser cocientes de polinomios, tal que el grado de f menos el grado de g sea igual a 1, y son polinomios homogéneos, ¿no? Porque en el espacio proyectivo siempre nos interesan nada más polinomios homogéneos. Son polinomios homogéneos del anillo de polinomios, en este caso, en dos variables, ¿no? Entonces, eso es lo que defino. Aquí estoy definiéndolo como una gavilla invertible.
es más difícil verlo como un as vectorial, pero esto es un as vectorial de rango 1, es decir, la dimensión de las fibras es de rango 1, ¿no? Entonces, esa es una forma de definir esa cosa de allí, que es un as vectorial. Y la suma directa, pues es la suma de Whitney, ¿no? Que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Ya, ok. Este, bueno, ok, de acuerdo. Entonces, sí, eso es muy arduamente algo donde pues pasamos ahora a, a de algo que estaba definido sobre C4 a algo euclidiano o algo más meramente euclidiano, ¿de acuerdo? Igual tiene una estructura holomorfa, pero no nos enfocamos mucho en ello. Subí, perdón. Bueno, entonces ahora sí, pues ya es hora de definir el objeto que les quería hablar hoy, que es el twistor P1. Y pues el twistor P1 pues es un par. Es decir, tengo mi recta proyectiva y ρ es una estructura real para CP1. ¿Qué quiere decir que es una estructura real? Pues una estructura real simplemente es una involución antiholomorfa. ¿De acuerdo? Entonces la aplico dos veces. Esto es como se ve en coordenadas homogéneas. Simplemente hago como un twist, es decir, cambio las variables y pongo un menos en la primera. ¿De acuerdo? Y pues si lo aplican dos veces es fácil de verificar que eso es lo mismo, porque, bueno, ambos tienen menos, pero están en la misma clase de equivalencia, ¿no? En coordenadas homogéneas. Para aquellos que se les dificulten o no recuerden bien cómo está definida la recta proyectiva en los complejos, pues simplemente, básicamente piénsenlo como la recta definida con el punto cero y el par y las dos coordenadas Z2 y Z1. O sea, el punto que está en cero cero, la recta que está definida por el punto cero cero y el punto Z1, Z2, ¿de acuerdo? Entonces es una forma de recordarlo por si no recordaban. Otra cosa que puedo ver es que este mapeo en coordenadas en Z, es decir, identificando a CP1 con C unión el punto al infinito, está dado, y bueno, y con la relación que tenemos para las coordenadas homogéneas siendo esta, lo puedo definir de esta forma, el mapeo, ¿de acuerdo? Y algo que es de notar es que este mapeo no tiene puntos fijos, no fija ninguno, es un mapeo antípoda, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ahora, aquí es donde damos un salto. De la nada aparece algo que se llama teoría de Hodge. Para aquellos que no sepan, pues básicamente teoría de Hodge es una teoría que me ayuda a estudiar variedades complejas, fijándome en sistemas de ecuaciones diferenciales. En particular, bueno, algo que voy a hablar ahorita, pues una vez voy borrando. Bueno, primero voy a seguir con la presentación. Entonces, lo que voy a dar es una variedad algebraica compleja, proyectiva y suave. Que si no lo quieren ver de esa forma, pues también es... Aquí lo puse en inglés porque en español hay como una ambigüedad con la palabra variedad, ¿no? Entonces, usualmente variedad puede significar varias cosas en español, mientras que en inglés tenemos la palabra variety y manifold. Entonces, como que se evita esa distinción, ¿no? Entonces, tengo esto que también satisface qué es esto, ¿no? Es decir, tengo algo que localmente se ve como soluciones a ecuaciones de polinomios y a su vez también se ve como localmente ecuaciones a soluciones ecuaciones holomorfas, ¿no? Entonces, esas dos formas de ver ese objeto. Y ahora, a este objeto le podemos asociar varios invariantes, ¿de acuerdo? Los primeros, que bueno, el primero en que me voy a fijar es uno que se ve en un primer curso de topología algebraica, vemos que esto tiene una estructura como complejo CW, entonces nos vamos a fijar simplemente en su cohomología usual, con coeficientes en Z, y eso lo que va a hacer, pues simplemente va a ser un grupo abeliano finitamente generado, ¿de acuerdo? Ahora, otro invariante que le podemos asociar y que está más ligado a su estructura diferencial, pero también tiene que ver mucho con su topología, es eh, los grupos de homología de Derram. Básicamente lo que eso va a hacer, pues va a ser un espacio vectorial complejo y también va a ser filtrado. Y esa filtración pues va a estar dada por algo que se llama la filtración de Hodge, de los cuales ahorita voy a hablarles un poco más, pero le podemos pegar ese otro invariante. Y luego va a tener una estructura aritmética.
En este caso, como es una variedad sobre los complejos, esta estructura aritmética no me da nada de interés, o sea, no hay nada. Esto se llama el enésimo grupo de cohomología tal. Eso no me dice nada porque es una variedad compleja. Si fuera en un subcampo, por ejemplo, en un campo de números, por un campo de números me quiero referir a una extensión finita de campos de los números racionales, me daría mucha más información. Pero como es sobre los complejos, desafortunadamente esto no me dice nada de interés. De nuevo, si fuera una variedad algebraica definida sobre un subcampo de los complejos, me daría bastante información y interesante. Pero como no lees, pues no me dice mucho. Y bueno, eso lo que es un ZL módulo. Z sub L es nada más el grupo finito de L elementos, este, o sea, módulo L, como quieran llamarlo, y es un ZL, esta cosa de aquí es un Z sub L módulo finitamente generado. Ahora, todos estos invariantes van a estar relacionados de ciertas formas. Por ejemplo, los grupos de cohomología van a estar relacionados con los grupos de cohomología de DRAM a través de esta relación. Simplemente aplico el producto tensorial sobre Z con los complejos de los grupos de cohomología usuales y me dan los grupos de cohomología de DRAM. Entonces, eso de allí, pues... Ah, y también, estos dos también están relacionados. No lo escribí porque creo que tenía flojera, pero el chiste es que estos dos están relacionados por algo que se llama el teorema de los coeficientes universales. No voy a hablar de eso, pero sí hay varias relaciones entre estos tres objetos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, aquí es donde vamos a dar igual como un brinquito. Eh, bueno, pues Grothendieck se dio cuenta que estos tres invariantes para este objeto. Bueno, sé que dimos un brincote, ¿no? Estaba hablando de Tistores y de repente estoy ahorita hablando de algo que no parece que tenga nada que ver, ¿no? Pero sí hay relación. Y bueno, la relación no puedo ser muy explícita porque requeriría mucho detalle, pero ahorita se las voy a describir. El chiste es que Grothendieck se dio cuenta que estos invariantes tenían relación. Y obviamente sí tienen relación, las que les acabo de describir es una de ellas, pero más bien él quería decir que estas eran manifestaciones de un mismo objeto. Es decir, obviamente son manifestaciones de esta variedad algebraica, ¿no? Pero a lo que me refiero es que quiero algo a través de lo que se factorice estos funtores, digámoslo, estos funtores de cohomología, que yo a través un objeto geométrico que no sea este de aquí, que me dé la información de estos grupos de cohomología. Y ese objeto geométrico, pues, propuso, son unos objetos llamados motivas. ¿De acuerdo? La teoría de motivas pues es bastante técnica y de hecho es justo por eso que aquí describo un problema, que es que para resolver problemas de motivas hay que resolver problemas de ciclos algebraicos. Resolver problemas de ciclos algebraicos pues no es nada trivial. O sea, es decir, si yo tengo morfismos entre motivas sobre algún campo y otra motiva sobre algún otro campo, se reducen a problemas sobre ciclos algebraicos. Y esos son muy difíciles de resolver. Y de hecho, hasta hacer problemas de motivas nos llevan a la conjetura de Hodge. Entonces, o sea, es algo muy, muy complicado. Entonces, bueno, si alguno de ustedes es muy bueno y la puede mostrar, pues sería $1.000.000, ¿no? Pero pues... ¿Es parte de los problemas del milenio? Sí, la conjetura de Hodge. Entonces, sí, sí. Entonces, queremos otro objeto que sea más simple. Por ejemplo, en el caso que les describí, el grupo de cohomología tal no me sirve de nada y las motivas me hablan acerca, además de estas otras dos teorías que son las que me importan más en este caso, estas dos teorías de cohomología, esta no me dice nada realmente. Entonces, una forma es dar un objeto más simple que no sea una motiva, pero que me dé información cohomológica de esas dos cosas que allí tengo. ¿De acuerdo? Entonces, entonces pierde el in, propone otros objetos más simples, que simplemente, en vez de motivas, llamamos algo que son estructuras mixtas de Hodge, que solo son espacios vectoriales con dos filtraciones. Es decir, algo súper sencillo. Una filtración, para los que no recuerden, es tomo mi espacio vectorial y pues simplemente doy una cadena de subespacios, ¿no? Y pues la unión pues me da el espacio y además otras propiedades, ¿no? Entonces el chiste es que ese es un muy buen sustituto y puede demostrar cosas muy fuertes con algo pues mucho más sencillo que lo que era la herramienta de motivas. Y ahora, aquí es donde esta historia está muy bonita y todo, pero ahora sí que tengo que dar otro saltote
Y básicamente la relación entre teoría de Hodge y teoría de twistores es a través de trabajos de alguien que se llama Carlos Simpson, que estudia estructuras mixtas twistoriales. Ahora, pues, ¿qué son estas estructuras mixtas twistoriales? Pues igual van a ser espacios vectoriales con filtraciones, es algo que ya no van a ser dos, ¿de acuerdo? Estos surgen a través de trabajos que él estaba realizando sobre teoría de Young-Mills, en particular resolver ecuaciones de la ecuación autodual de Young-Mills, si no me recuerdo. No sé qué sea eso, pero básicamente él en ese trabajo es un prototipo de lo que él llama estas estructuras mixtas twistoriales, que son una generalización de estas estructuras mixtas de Hodge. Y ahí es donde aparece mucho esto de twistores, ¿de acuerdo? No les puedo definir qué es una estructura mixta twistorial, sería bastante tiempo y no es el punto ahorita de la plática, pero con eso se relaciona esta teoría de Hodge y twistores, ¿de acuerdo? Entonces es algo que quiero que tengan en mente, ¿de acuerdo? Ahora de aquí nos pasamos a otro tema. De nuevo, hacemos un brinco. Voy a hablarles algo acerca que se llama descenso de Galois. Entonces, primero, ¿ah? Vamos a hablar acerca de algo que se llaman formas torcidas. Entonces, doy una extensión de campo y doy un efecto definido sobre el campo de abajo. Entonces, decimos que un objeto Y definido sobre el mismo campo de abajo es una K sobre K forma torcida de X si Y es isomorfo a X al extender el campo K. Entonces, voy a dar un ejemplo para que todos estemos en la misma. Puedo dar estas dos curvas, el círculo y nada, básicamente, si nos fijamos en los reales. Este es un círculo, tiene un montón de puntos, esto no tiene nada de puntos, ¿sí? Ningún real satisface esta ecuación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sin duda, no son isomorfas sobre R, una tiene puntos y la otra no. Pero, cuando extiempo el campo a los complejos, estas ya se vuelven isomorfas. Simplemente puedo dar este isomorfismo entre las curvas, que es mandar ahí X' y ahí Y'. Y de ahí ya tengo pues, un isomorfismo. O sea, bueno, ya, entonces puedo llamar a C2 una C sobre R forma de C1. ¿De acuerdo? Entonces es algo, pues, así que sencillo. Ahora, ahora para hablar más acerca de cómo es este descenso. Básicamente descenso, bueno, voy a dar un pequeño ejemplo. Otro ejemplo de descenso sería, tengo las matrices 2x2 conectadas en los reales y me fijo en los cuaternos. Estas dos álgebras no son isomorfas. Esta es de división, esta no, muy seguramente, muy totalmente no es de división. Entonces no hay un isomorfismo entre estas dos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo complejifico, es decir, hago esto, estas dos álgebras ya son isomorfas y el objeto del que son isomorfos o el mismo objeto el que los describe, pues básicamente es las matrices de 2x2 conectadas en los complejos. Es otro ejemplo de descenso de Galois y es uno del que, créanlo o no, nos va a ayudar a describir cómo es el descenso de otras cosas. Este es como el ejemplo canónico de cuando se introduce algo a esto que se llama teoría de descenso. Entonces, vamos a dar una definición y una proposición. Entonces, doy un campo y doy una K álgebra. Entonces, las siguientes propiedades son equivalentes. Entonces, la primera es que la dimensión de esa cosa es finita. La segunda es que el centro es el campo. Ya no tiene ideales bilaterales no triviales. ¿De acuerdo? O sea, no tiene ideales bilaterales que no sean el cero o todo el anillo. ¿De acuerdo? Ahora, eso es equivalente a que exista un D mayor o igual que 1, tal que este producto tensorial, el producto tensorial de A sobre K con la cerradura separable de K, igual si no le gusta la cerradura separable, puedo decir cerradura algebraica, realmente da igual, va a ser isomorfo al anillo de matrices de D por D con entradas en mi cerradura separable de mi campo. Otra es que A es isomorfo a MD con D, donde D es una álgebra de división central sobre el campo. Sí, sí, son álgebras asociativas. O sea, no conmutativas necesariamente, pero sí, asociativas. Sí. O sea, no, los octonios no.
Bueno, sí, sí, no, los otoños sí, sí, ¿no? No, no, ¿verdad? Entonces, siempre me confundo. Entonces, si A cumple cualquiera de esas condiciones, decimos que A es una álgebra central y simple, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar dos álgebras centrales simples sobre K. Decimos que A y A' son Brouwer equivalentes si existen enteros M y N positivos, tal que se cumple este isomorfismo con el anillo de matrices, ¿de acuerdo? Si el anillo de matrices, o sea, si existe un entero tal que los anillos de matrices pueden ser distintos, el orden del anillo de matrices de N por N y M por M, decimos que son Brouwer equivalentes. Ahora vamos a definir un objeto que nos va a ayudar a clasificar extensiones. A lo que me refiero por clasificar extensiones es que nos va a decir cuántas formas de descenso o ascenso tiene un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pues damos un campo. Entonces, luego definimos el grupo de Brouwer como este conjunto, que son K álgebras simples, módulo, relación de equivalencia de Brouwer, que es esa que describí ahí arriba, y doy K álgebras centrales de división, módulo, y bueno, algo más interesante que va a tener este conjunto, que en principio es nada más un conjunto, pero es que puedo fijarme en objetos más simples, que son K álgebras centrales de división. Centrales de división simplemente es que su centro es el campo, y de división, pues que son anillo de división, ¿no? Entonces, son objetos más sencillos que álgebras centrales simples. Y nada más va a ser módulo y isomorfismo, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo dotar a esta cosa que por alguna razón se llama el grupo de Brouwer con una operación. Y eso me va a dar una estructura de grupo. No solo un grupo, va a ser un grupo abeliano. ¿De acuerdo? Entonces, no, no lo completo. Sí, tengo inversos. Sí, el álgebra opuesta. De hecho, algo que no puse aquí, pero que debía haber puesto, pero sí, como dijo Higinio, pues básicamente es que, pues sí, el álgebra opuesta va a jugar el rol este, de mi inverso en el grupo de Brouwer. Dejen regreso una antes. Ok. Ahí no puse una equivalencia, pero esencialmente la equivalencia que me dice que eso va a ser, que el álgebra opuesta va a ser su inverso, es este. Eh, Esencialmente con esa propiedad puedo demostrar yo que, que el álgebra opuesta va a ser mi inverso en el grupo de Brouwer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí denoté esta cosa como A más B, producto tensorial, pero aquí básicamente me estoy fijando en las álgebras centrales de división. Ya me olvido ahorita de momento que tengo álgebras simples. Y bueno, puedo hacer que estos sean álgebras centrales de división porque en cada clase de equivalencia va a haber una álgebra central de división. ¿Sí? O sea, en estas clases de equivalencia de álgebras centrales va a haber un representante que sea una álgebra central de división. Entonces, por eso puedo hacer ese cambio. En parte, no solamente por eso. Pero ahí están, o sea, tengo esa estructura de grupo y como dijo Higinio, pues el inverso va a ser el álgebra opuesta. ¿Sí? Al electro es también simple, es nada más el campo. ¿Sí? Esa también es una álgebra central de división. ¿Sí? Y ese endomorfismo es igual al M, a las matrices Ajá. 2N, ¿no? Sí. Con N rango de A. Exacto. Sí. Sí, justamente. Entonces, con esa operación de producto tensorial ya tengo pues mi grupo, básicamente. Ahora les mentí, lo que había dicho no era el twistor P1. Ahora sí vamos allá del twistor P1. Entonces, el grupo de Brouwer de los reales tiene dos elementos. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, pues es simple. O sea, ¿cuántas álgebras centrales de división sobre R conoce? Sí, tres, ¿no?
¿Reales? Bueno, eran dos porque dije álgebras centrales, ¿no? Pero bueno. Ya. Esas son álgebras de división sobre los reales, ¿no? Pero solo dos de ellas son álgebras de división. Digo, álgebras centrales de división. Porque el centro de los complejos, pues de los complejos. ¿De acuerdo? Central simplemente significa que el centro es el campo sobre el que la definí. Entonces, esta cosa no lo cumple. ¿De acuerdo? Entonces solo hay dos objetos. Los reales y los cuaternos. ¿De acuerdo? Entonces, ya con eso, ya obtengo que mi grupo de Brouwer pues, es el grupo de dos elementos. Entonces, básicamente, como ya les dije, el grupo de Brouwer clasifica extensiones. Es decir, si yo tengo un objeto arriba, ese objeto tiene dos formas de descender en el campo sobre el cual lo extendí, ¿no? En el caso de los reales. Entonces, como fue en el caso de las dos curvas, o en el caso de los cuaternios y las matrices 2x2 conectadas en R que yo les había puesto. ¿De acuerdo? Solo ascendieron un mismo objeto, que es las matrices 2x2 conectadas en los complejos. ¿De acuerdo? Entonces, ya que dije eso, ahora ya podemos ver cuál es el descenso de esta cosa. Esto es muy técnico, sí. Igual no quiero que lo vean, es solo para, pues, por si alguien andaba allí de molesto y lo estoy viendo. Entonces, bueno, vamos a tener una forma de descenso de la curva proyectiva. Esta cosa de aquí, ese mapeo que había definido de antípodas, es un automorfismo de la recta proyectiva compleja. Entonces, esto, o sea, estas dos cosas, la recta proyectiva compleja y este automorfismo, me dan datos de descenso, es decir, me dicen qué objeto voy a obtener al bajar. Tengo dos objetos para al bajar de la recta proyectiva compleja. Uno es el obvio, la recta proyectiva real. El otro es el no tan obvio, que es esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? Entonces el twistor P1 simplemente va a ser esta cosa de aquí. Se ve muy raro, ¿no? Pero es que eso sería lo intuitivo, pero la verdad es que la demostración es más técnica que eso. Ahora sí que aquí se usa teoría de descenso. Entonces, digamos lo que usas grupos algebraicos y esencialmente la idea es viendo que esta cosa de aquí, esa curva, es algo que se llama una variedad de Severi-Brouwer. Es decir, es algo que cuando yo extiendo mi campo, se vuelve isomorfo a la recta proyectiva compleja. ¿De acuerdo? Y justamente tiene que ver también con lo que tú dijiste. Esta cosa no tiene puntos reales. ¿Sí? En el espacio proyectivo. O sea, es decir, tomo el polinomio x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 0. Veo qué soluciones hay en el espacio proyectivo. No hay. En el espacio proyectivo real, perdón. Y no hay. Entonces tiene que ver en parte con eso que dijimos de que no hay puntos fijos para este mapeo, ¿no? Tiene que ver en parte, pero la prueba es un poco más técnica que eso, ¿de acuerdo? No, si quieres, luego te digo dónde la puedes ver o les digo dónde la pueden ver para que vean más o menos cómo se demuestra. Y también algo que quiero que vean de esta cónica es que aquí aparecen los cuaternios. O sea, y ahí es donde confundí a todos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que ahí aparecen los cuaternios? Bueno, algo que puedo hacer es que, por ejemplo, si yo tengo un campo, puedo dar dos elementos no cero de ese campo, dos elementos no cero de ese campo, y puedo definir lo que es una álgebra cuaterniónica generalizada, que es simplemente los cuaternios usuales, pero ahora pido estas relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a llamar que es una álgebra cuaterniónica generalizada. Entonces, digámoslo así, como que algo que me dice cuál es la estructura de una álgebra cuaterniónica generalizada es que está caracterizada por estos dos números. ¿De acuerdo? Está caracterizada por esos dos números y yo le puedo asignar un invariante y ese invariante va a ser una curva cónica. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cuaternios usuales, pues A y B
pues, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser I, ¿no? Entonces, ok, hay un detalle. Más bien era aquí, no al cuadrado, nada más era A y B. Perdón. Entonces, en el caso de los cuaternios usuales, A y B son -1. ¿Sí? Entonces, yo le puedo asignar una cónica. ¿Y de qué manera le asigno? Esa cónica además va a ser un invariante. Y básicamente la cónica va a estar dada por esto de aquí. A los cuaternios A y B son -1. Y cuando yo los sustituyo acá, pues tengo menos, menos. Paso del otro lado menos. Entonces, esa curva cónica que ahí aparece, ¿no? Entonces, ahí están apareciendo los cuaternios de una manera algo indirecta, pero sin duda tienen mucho que ver, ¿no? Si no existieran los cuaternios, el grupo de Brouwer pues no sería 2, no tendría, solo tendría una forma de descenso trivial para mi recta proyectiva compleja. Ahora aquí, bueno, antes de seguir con esto. Esa cosa de allí, o bueno, ahí como está definida, se ve rara. Es algo que se llama un esquema proyectivo. Esencialmente, un esquema proyectivo es como la forma abstracta de definir, pues ahora sí que un esquema, pero solo fijándonos en el anillo graduado. Es decir, yo doy un anillo graduado, para los que sepan qué eso significa, y yo le puedo asociar eso a un esquema. Y para los que sepan qué es un esquema, pues simplemente, voy a decirlo así muy medio tontamente, pero esencialmente tengo un espacio topológico y tengo una gavilla de anillos. Una gavilla de anillos simplemente decir que, así de nuevo, muy llanamente, en cada conjunto abierto tengo un anillo. Y va a haber ciertos mapeos y ciertas condiciones que deben de cumplir, ¿de acuerdo? Entonces eso es como así muy vacuamente que es un esquema proyectivo. Por ejemplo, puedo construir el espacio proyectivo de dimensión n a través de este esquema PROSH, solo que no va a estar definido de la construcción, pues no es a la que estamos muy acostumbrados, porque ya sabemos que es muy fácil definir el espacio proyectivo, es nada más un cociente, o sea, una relación de equivalencia, digamos un cociente. Pero aquí, pues, es un poco más mareador, pero no está tan complicado, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí es una álgebra graduada, ¿sí? A pesar... Entonces, para un esquema proyectivo son pides que la gavilla evalúa en anillos graduados. En este caso, por ejemplo, el esquema proyectivo, la gavilla, pues va a ser ese anillo de ahí. Es decir, la gavilla de funciones globales, pues simplemente va a ser el anillo graduado que ahí tenemos, ¿de acuerdo? Como lo es en el caso del espacio proyectivo, ¿no? Los polinomios homogéneos son mi gavilla de funciones globales, ¿no? Digámoslo así. ¿De acuerdo? En este caso, entonces lo que está haciendo el Twistor, o sea, en cada punto cerrado que tienes, te lo está, o sea, como que te está despedazando los puntos, ¿no? Porque tienes el PC al pasar acá, simplemente estás deshaciendo los puntos cerrados de alguna forma. Sí, sí, digámoslo así también. De Galois te las pega, ¿no? Y esto te los despega. Sí, porque, bueno, dar una cubierta de Galois es equivalente a dar una acción del grupo de Galois. En descenso. Entonces, sí, 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 más o menos lo que tú dices, sí, digámoslo así, muy técnicamente. Ahora vamos a definir otra cosa, que es lo que quería hablar también ahorita. Igual no se fijen mucho en la definición, está fea. Eso de allí no quiero que bueno, si quieren hagan preguntas, pero bueno, esa cosa de allí es algo que se llama, bueno, es una álgebra graduada para empezar. Entonces puedo construir el esquema proyectivo. ¿Y sobre qué va a estar graduada? Usualmente los elementos homogéneos de grado 0 son sobre los que está definida la graduación, ¿no? Entonces, el campo, o bueno, la cosa base o el anillo base de esa cosa van a ser los números periódicos. ¿De acuerdo? De esa álgebra graduada. Entonces va a ser un esquema proyectivo
no arquimidiano, ¿de acuerdo? Porque está definida sobre los números p-ádicos. Para aquellos que no recuerden qué es los números p-ádicos, muy brevemente. Doy un número racional. Entonces, fijo un número primo. Doy un número racional. Y ese número racional yo lo puedo escribir de esta manera. Sí, lo puedo escribir como P a la K por A entre B. Y esta K va a ser un entero, ¿de acuerdo? Y este P va a ser primo relativo con A y B. Entonces, de aquí con esto puedo definir una norma. La llamo la norma p-ádica. Y pues básicamente lo que hace es, esta cosa le invierte el signo, ¿de acuerdo? Entonces cambia el sentido de convergencia usual que ya teníamos. Es decir, ahora las cosas que teníamos, o el sentido que teníamos de cosas grandes en R, ahora se invierte, digámoslo así, de una manera muy llana. Entonces doy una norma en los racionales, completo con esa norma y obtengo los números p-ádicos, ¿de acuerdo? Sí, para completar nada más agrego asociaciones de Cauchy, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que convergen las asociaciones. Entonces, eso de ahí es un esquema proyectivo sobre QP. Ahora, si se fijan un poco atrás, el twistor P1 también tiene una forma de un esquema proyectivo. Bueno, ambos son esquemas proyectivos. Nada más que, pues sí, su forma es bastante distinta. Y el anillo definitivamente no sé qué es. O sea, bueno, sé qué es formalmente, pero decir qué es un poco complicado. Pero tiene algo de relación con esta cosa de aquí. Entonces, algo que usualmente se hace en teoría de números o analogías que usualmente se dan en teoría de números es que los reales son el caso de los números p-ádicos en el primo al infinito. ¿De acuerdo? Eso es como una analogía que se tiene en teoría de números. Se usa mucho en teoría algebraica de números, teoría de campos de clase. Entonces, bueno, y aquí es donde ya les platico algo más, es que muy recientemente, no tiene ni 2 años, apenas se percataron de que esta curva de Farks-Fontaine, esto de aquí es una curva, tiene dimensión 1, sea lo que sea que eso significa, pero tiene propiedades muy análogas a este objeto que llamamos el twistor P1, tan análogas que pues gente, o sea, investigadores ya bastante serios, están pues, tratando de hallar una conexión entre estos dos objetos. Es decir, cómo, o sea, se conoce mucha estructura acerca de esta curva que se llama la curva de Farks-Fontaine. Entonces, quieren ver cómo esto nos puede ayudar a describir este otro objeto de aquí. Y más importante, la curva de Farks-Fontaine tiene un rol en algo que se llama la geometrización del programa de Langlands. Para la parte no arquimidiana. Entonces, ahora queremos usar este twistor P1 para para poder definir algo que se llama la correspondencia real local de Langlands. Entonces es algo muy reciente. Y también, o sea, se los quise compartir porque se me hizo, pues, así que súper interesante. O sea, como que sí, está pues, muy padre. Y aquí, pues, hay una como tabla de analogías. Entonces, en la curva de Farks-Fontaine, algo que se sabe es que tenemos una clasificación de los haces vectoriales sobre la curva de Farks-Fontaine. ¿De acuerdo? Se tiene un teorema de clasificación de los haces vectoriales sobre la curva de Farks-Fontaine. Además, se tiene Carlos Simpson, cuando estudió este objeto, también dio un teorema de clasificación para los haces vectoriales sobre esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ambos tienen teoremas de clasificación. Bueno, eso en parte tiene que ver porque clasificar haces vectoriales en cosas que son de dimensión 1, pues no es tan difícil. No es sencillo, pero no es tan difícil. Cuando es dimensión mayor que 1, ya se vuelve casi imposible. Entonces, pues básicamente, por ejemplo, aquí lo que tenemos es, tengo una acción de mi grupo de Galois absoluto sobre la curva de Farks-Fontaine y el análogo
en el twistor P1 es que yo tengo una acción del grupo 1 en el twistor P1. ¿De acuerdo? Tengo estas dos analogías y sé que estoy siendo un poco vago, pero es que realmente no se sabe muy bien si es que hay una relación significativa entre estas dos cosas. Puede que sea humo, si les soy sinceros, pero les digo, gente muy importante, para nombrar alguno, por ejemplo, Peter Scholze, sí se está enfocando mucho en dibujar analogías entre estos dos objetos. Entonces, de nuevo, aquí está hablando simplemente de que tenemos una clasificación de los haces vectoriales en la curva de Fax-Fontaine y tenemos una clasificación de los haces vectoriales en el twistor P1. Luego, además, los haces vectoriales están clasificados por fracciones, sea lo que eso signifique, sea lo que sea que eso signifique. Y aquí los haces vectoriales están clasificados por medios enteros. En parte esto tiene que ver un poco con su trabajo que hizo en teoría de Yang-Mills, que está relacionado con teoría cuántica de campos y todo eso, ¿de acuerdo? Y también tengo, pues allí otra analogía entre los haces vectoriales del grupo de Galois equivariantes en la curva de Fax-Fontaine y lo mismo, haces vectoriales U1 equivariantes entre la curva, el twistor P1. Y estas dos cosas también están relacionadas de otra manera. Esta cosa tiene algo que se llama una estructura p-ádica de Hodge, que justo tiene que ver con de lo poco que les platiqué de teoría de Hodge, donde en teoría de Hodge, pues lo que nos fijamos es pues, en esas filtraciones de las que platiqué, que me ayudan a describir esa variedad compleja y sus grupos de homología. Entonces, tenemos algo, una estructura periódica de Hodge y tenemos una estructura de Hodge, y las dos están relacionadas. Me gustaría hablarles más de la relación, pero pues no es para una presentación. Y tenemos una relación entre esas dos cosas. Esto es más como una analogía, porque realmente nunca entendí por qué se parecen mucho. Esto es algo que se llama el anillo de Fontaine y tiene que ver con la definición de mi curva de Fax-Fontaine que di arriba. O sea, está aquí metido, pero bueno. Y tenemos el anillo de series de potencias. Esto es más una analogía, realmente no lo entiendo. Y esto de aquí abajo, pues no se fijen mucho en eso, olvídenlo. Entonces, eh, pues bueno, eso es simplemente como un poco de las curiosidades que les quería platicar, porque bueno, sí se me hace bastante interesante que dos objetos que parecen ni siquiera tener conexión, de una u otra forma, pues, pues parecen sí tenerla. Y hay gente pues seria que se lo está tomando en serio y está tratando de investigar pues por qué hay esa relación, ¿no? Solo para comentar un poco, o sea, hay unas teorías que, bueno, ya cada quien pues, cree lo que quiere, pero esencialmente hay alguien que propuso que teoría de números se puede ver desde una perspectiva cuatrodimensional de teoría cuántica de campos, y de ahí como que trata de describir una relación. No leí eso, o sea, nada más lo estoy mencionando, y de ahí tal vez surja o se vea más relación, porque de nuevo este es un objeto que surge en física, que ayuda a describir el espacio de Minkowski. Y también ayuda a otras estructuras ya más adelantes de física, o sea, más fuertes, vaya. De hecho, algo que también quiero que noten es que el mapeo antipodal está definido en sí porque, de cierta forma, podemos dar ese mapeo antipodal solo en espacios. Dejen regresar un poco. Bueno, aquí. Noten que aquí solo puedo dar una involución no trivial si el espacio proyectivo tiene dimensión impar. ¿Sí? O sea, si tiene dimensión par, pues que tengo 3 coordenadas. Entonces, ¿cómo doy en involución? O sea, no se puede. ¿De acuerdo? De hecho, es como mini ejercicio, se los dejo. Es que cuando tiene dimensión impar, sí, siempre podemos dar una involución. O sea, solo hay 2 involuciones cuando la dimensión es impar y no hay ninguna involución cuando la dimensión de esta cosa es par. Entonces, ahí sí lo quieren hacer, si no, pues como gusten. Y pues bueno, entonces, pues eso es básicamente todo lo que les quería platicar hoy. Sí fue como demasiado.
¿No hay referencias? Entonces, créanme o no me crean. Después de asumir toda esta charla como axioma, ¿alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes? No, igual si quieren, sí les doy la referencia. Cuando pusiste spec de C y spec de R, ¿a qué te refieres? ¿Es el espectro de Elias Sí, es el Pius? espectro. Porque si son campos no Sí, sería solo 0 y 1. cero. Ándale. Sí, Oh. la gavilla. Exacto. ¿Y esos son entonces los análogos a los grupos de Brouwer, es lo que estabas intentando decir para el descenso? No, no exactamente. O sea, es que esto es muy técnico. O sea, es que, o sea, de nuevo, el grupo de Brouwer me clasifica formas de descenso y ascenso, ¿no? O sea, así muy llanamente. Es decir, por ejemplo, que solo haya dos elementos, me dice que si yo tengo un objeto definido en K, lo voy a llamar A, que está definido en los complejos, tiene dos formas de bajar cuando lo veo en los reales. O sea, eso es como muy planamente lo que estoy diciendo. O sea, puede que se vuelvan dos objetos que no son, que definitivamente no son isomorfos. Entonces, una 1 y una 2. Cuando lo veo en los reales. Cuando lo desciendo, es que me gustaría decirte más específicamente, pero es que eso es muy técnico. Tiene que ver con grupos algebraicos. O sea, eso de la cubierta de Galois. Si quieres ahorita lo platicamos más, pero Sale un poco de homología de Galois, ¿no? sí, Porque te de hecho, da como los grupos de Galois te dan una obstrucción a que el grupo de Galois de un campo sea un grupo libre, profinito. Entonces, cuando estudias esa obstrucción, te sale un isomorfismo a esto que llamó son clases de variedades de Severi y Brouwer. Severi y Brouwer, ajá. Entonces, el tener dos obstrucciones te dice que tienes dos variedades, una trivial y otra no trivial, que en este caso es una cónica de ese estilo, x cuadrada más y cuadrada, que te generan las clases no triviales de homología de Galois. O sea, pues, Sí, es que el grupo de Brouwer se puede identificar, como le estaba diciendo, con esta cosa de aquí. Y aquí es R no 0. No, se puede identificar con esta cosa de aquí. Y esto es de el curso de, bueno, si ya viste cohomología de grupos, esta cosa actúa sobre esta cosa de aquí. Entonces podemos definir un segundo grupo de cohomología de estas cosas. Entonces, puedo identificar este segundo grupo de cohomología con este grupo de Brouwer y más o menos tiene que ver con lo que él te platicó. Entonces, bueno, pues es que el grupo de Brouwer solo, sí, como él dice, me dice la obstrucción que hay para que algo se vuelva algo trivial o algo no trivial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el caso de la recta proyectiva, esta cosa puede descender a la forma trivial, la recta proyectiva real, o puede descender al tensor P1, que es ese esquema proyectivo de ahí. ¿Sí? Gracias, Aldair. Sí. Oye, hay algo que se llama las transformaciones de Lorentz, ¿no? Sí. En el espacio, en la sí. teoría de la relatividad de Einstein. ¿Esas tienen que ver algo con los twistores? Sí, justamente, pues. Ajá. De espinores o. Es que sí se relaciona, o sea, bueno, lo que iba a comentar a la pregunta original es que, pues, teoría de twistores surge de la observación de las ecuaciones de Maxwell. Imagino que todos aquí las conocen o han oído hablar de ellas. Bueno, las ecuaciones de Maxwell, algo que satisfacen es que, bueno, para empezar ya son relativistas, ¿no? Es decir,
si justamente aplico una simetría del espacio-tiempo de Minkowski, que son las transformaciones de Lorentz, pues van a permanecer invariantes. O sea, voy a tener la misma ecuación, porque ya son relativistas. O sea, a pesar de que sí, no, o sea, ya la teoría de relatividad se conjuró algunas décadas después, ya lo son, o sea, ya son invariantes. Entonces, teoría de twistores se conecta justamente porque a través de teoría de twistores, algo de lo que intenta hacer Penrose, por lo que tengo entendido, es darle una forma a a la ecuación de onda, pero usando su formalismo twistorial. ¿De acuerdo? Entonces, trata de darle una forma a esa ecuación de onda y pues obviamente tiene que satisfacer las simetrías que ya teníamos en el espacio de Minkowski. O sea, porque el espacio, lo que él llama el espacio twistorial es C4, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, me imagino que se debe complejificar el espacio de Minkowski, pero si nos fijamos en la parte que solo es R4, pues aún así tiene que satisfacer las simetrías que se tenían originalmente. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿alguna otra? Sí, Yo ya no recuerdo lo de Chihuahua que discutimos, sí. pero no vi en esta plática la relación con esa discusión, Ok. pero empecé a tener quizá relación con la pregunta que se acaba de hacer, y yo sin responder la pregunta sí quisiera hacer algunos comentarios. Los espinores, que son, pues yo creo que son de C4, Sí. están en C4. Más bien. Sí. Están todos más bien, ¿no? Forman en un espacio que tiene que ver con la ecuación de Dirac, que es una linealización de una ecuación diferencial parcial de cuarto orden, ponerla en forma linealizada, aprovechando la introducción de un álgebra lineal que ya no es la del espacio de Minkowski. O sea, antes se ha visto en el espacio de Minkowski, se ha trabajado la ecuación de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, y se ha visto que estas ecuaciones son invariantes ante el grupo de Lorentz. Después viene Dirac a poner su ecuación diferencial, que tiene que ser también invariante ante el grupo de Lorentz, pero es una representación diferente. Y es donde entran los espinores, los twistores. Es una representación diferente en los complejos, mientras que la que se tenía antes para la ecuación de Maxwell, puesto que era física electromagnética, era real, porque los físicos trabajan siempre en el espacio real, o casi siempre. Pasan al espacio complejo con la mecánica cuántica y su generalización, que es la de Dirac. Sí. Sí, con el test. Entonces hay ahí una diferencia en representaciones del grupo de Lorentz. Y es en lo que yo me he interesado. Y en general, una transformación de Lorentz, quizá lo que yo decía, es que se puede factorizar en dos transformaciones de Lorentz que conmutan entre sí, en el caso genérico, porque hay casos particulares. Creo que esas son las observaciones que yo quería hacer nada más. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? ¿No? ¿Nadie? Bueno, le agradecemos al Aldair y gracias por estar aquí presentes.